¿Puede un solo hombre, armado únicamente con su pasado y la determinación de proteger su presente, encender la chispa que despierte a toda una comunidad del letargo del miedo? En Punta Serena, un enclave de cal y sal en la costa andaluza, el doctor Alejandro Alex Herrera estaba a punto de descubrirlo. El sol de la mañana doraba las fachadas encaladas de Punta Serena, un pequeño y pintoresco pueblo pesquero donde el tiempo parecía mecerse al ritmo de las olas. El doctor Alejandro Herrera, 45 años de edad, aunque aparentaba menos gracias a una disciplina invisible, abrió las puertas de su clínica Esperanza. Vestía una impecable guayabera de lino blanco y pantalones de color caqui, sus gafas de lectura de diseño colgando de un cordón sobre el pecho. Su figura, de estatura media y complexión delgada, no era imponente, pero ocultaba una sorprendente definición muscular, fruto de un pasado que pocos en el pueblo conocían. Sus manos, cuidadas como las de un cirujano, mostraban nudillos sutilmente engrosados y una vieja cicatriz, apenas perceptible, que serpenteaba por su antebrazo izquierdo, usualmente oculta por la manga. Lo más llamativo eran sus ojos, de un azul acero penetrante, observadores, analíticos. Su rutina era un bálsamo: atender a los ancianos con sus achaques, curar las pequeñas heridas de los niños, escuchar con paciencia las preocupaciones de las madres. Elena Sánchez, una joven enfermera local de 24 años, idealista y eficiente, era su mano derecha. Para ella, y para la mayoría en Punta Serena, el doctor Herrera era un filántropo, un médico retirado de la gran ciudad que había decidido invertir su fortuna y sus conocimientos en este rincón olvidado, buscando quizás una paz que el mundo moderno no ofrecía. Él era un pilar de la comunidad, respetado y querido. Esa mañana, sin embargo, una sombra se cernía sobre la tranquilidad habitual. En la pequeña taberna del puerto, el Ancla Dorada, entre el aroma a café y pescado frito, los rumores volaban como gaviotas inquietas. Los Lobos Negros de la Sierra, una banda de moteros conocida por su brutalidad y extorsión en los pueblos del interior, habían sido vistos merodeando por la comarca. Su líder, un tal Ricardo Morales, apodado el Navaja, por su afición a un intimidante cuchillo de monte que siempre portaba, era una figura temida. El padre Miguel, el anciano párroco del pueblo, con su sotana raída y su rostro surcado de arrugas sabias, intentaba infundir calma. Dios proveerá, hijos míos. La fe es nuestro mejor escudo. Alex, que había entrado a por su café matutino, escuchaba en silencio. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos, aquellos ojos de acero, registraban cada matiz de preocupación en las voces de los pescadores, cada gesto de temor. Un viejo instinto, adormecido durante años, comenzaba a desperezarse en su interior. Él conocía bien la anatomía del miedo, no solo la del cuerpo humano. Su pasado como cirujano de combate y operativo de los linces ibéricos, una unidad de élite de las fuerzas especiales especializada en operaciones de alto riesgo, le había enseñado más sobre la naturaleza humana de lo que jamás admitiría. Se había retirado prematuramente tras una operación fallida que le costó la vida a varios compañeros y le dejó la cicatriz del antebrazo y otras más profundas en el alma. Su nombre en clave había sido Escalpelo. Aquí en Punta Serena buscaba redención sanando, no hiriendo. La primera aparición de los Lobos Negros fue una declaración de intenciones. 4 o 5 motos rugientes, sin el Navaja al frente todavía, irrumpieron en la plaza del pueblo, el corazón de Punta Serena. Recorrieron el perímetro con miradas desafiantes, volcaron con desprecio un par de mesas de la terraza del único café y se marcharon tan rápido como llegaron, dejando tras de sí un silencio cargado de aprensión y el olor acre a gasolina. Recorrieron el perímetro con miradas desafiantes, volcaron con desprecio un par de mesas de la terraza del único café y se marcharon tan rápido como llegaron, dejando tras de sí un silencio cargado de la paz de Punta Serena había sido oficialmente profanada. Los días siguientes transcurrieron bajo una tensión creciente. Los Lobos Negros volvieron, esta vez para quedarse un rato más. Su objetivo inicial fue don Raúl, el corpulento dueño del Ultramarinos, la buena compra. Le exigieron una cuota de protección. Don Raúl, un hombre orgulloso y trabajador, se negó con vehemencia. La respuesta fue una paliza brutal que lo dejó con varias costillas rotas y el rostro tumefacto. Alex lo atendió en la clínica Esperanza, suturando sus heridas con una precisión que contrastaba con la rabia contenida que sentía.
Elena asistía, sus ojos llenos de una mezcla de indignación y miedo. La comunidad estaba horrorizada, pero el terror comenzaba a paralizar cualquier atisbo de resistencia. Fue entonces cuando el Navaja Morales decidió hacer acto de presencia. Llegó a la clínica una tarde, flanqueado por 2 de sus hombres más corpulentos. Su apariencia era la de una pesadilla hecha carne, rostro curtido por el sol y el viento, una larga cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, chaleco de cuero gastado sobre una camiseta sin mangas que revelaba tatuajes carcelarios y el emblema de un lobo aullando. Su famoso cuchillo de monte descansaba en una funda en su cinturón. Fingió necesitar una revisión por una vieja herida de bala, una excusa para medir a Alex, para calibrar la resistencia del doctorcito rico del pueblo. «Tiene usted una clínica muy bonita, doctor», dijo el Navaja, su voz grave y con un deje de sorna, mientras sus ojos pequeños y astutos recorrían la consulta. Sería una lástima que algo le pasara. Alex, que limpiaba instrumental con meticulosa calma, levantó la vista. Sus ojos azules se encontraron con los del motero. «La clínica está al servicio de quien la necesite, señor Morales. Para curar, no para lamentar». La respuesta fue tan serena, la mirada tan directa y desprovista de temor, que el Navaja sintió una punzada de extrañeza. No era la reacción que esperaba. «Manos suaves, doctor», observó, mirando las manos de Alex. «Pero tiene usted unos ojos diferentes, ojos duros». Se marchó dejando una amenaza velada en el aire y una creciente inquietud en Alex. El Navaja no era un matón común. Había algo en su porte, en la forma en que observaba, que a Alex le resultó vagamente familiar, una sombra de disciplina pervertida. La escalada fue rápida. Los lobos negros empezaron a extorsionar a los pescadores, rajando sus redes, saboteando los motores de sus pequeñas embarcaciones si no pagaban el impuesto revolucionario. El padre Miguel intentó mediar, apelando a la conciencia del Navaja, pero solo recibió burlas y amenazas. El miedo se apoderó de Punta Serena como una enfermedad. Una noche, 2 miembros jóvenes y visiblemente drogados de los Lobos Negros intentaron forzar la entrada de la farmacia de la clínica. Buscaban medicamentos controlados. Alex, que se había quedado trabajando hasta tarde revisando historiales, los oyó. La confrontación fue breve y brutalmente eficiente. Antes de que los jóvenes pudieran reaccionar, Alex se movió con una velocidad y precisión que desmentían su apariencia. Un desarme rápido del que llevaba una navaja, un golpe seco a un punto de presión en el cuello del otro. Ambos cayeron, neutralizados, sin heridas graves, pero incapacitados y confusos. Elena, que volvía por algo que había olvidado, presenció la escena desde el umbral, con la boca abierta por el asombro y un terror reverencial. Alex, con una calma escalofriante, simplemente dijo: «Llama a la Guardia Civil, Elena. Diles que ha habido un intento de robo». Los jóvenes, al recuperarse lo suficiente, huyeron despavoridos antes de que nadie pudiera llegar. La noticia de la humillación de sus hombres llegó rápidamente a oídos del Navaja. Su furia fue legendaria. Que el doctorcito hubiera sometido a 2 de sus lobos era una afrenta intolerable. Ordenó un castigo ejemplar. La clínica sería saqueada, y el doctor aprendería una lección que no olvidaría. Alex supo entonces que la confrontación directa era inevitable. Su pasado, aquel que había intentado enterrar bajo capas de altruismo y vida tranquila, resurgía con una fuerza implacable, no por elección, sino por necesidad. Comenzó sus preparativos. No eran los preparativos de un médico, sino los de Scalpelo. Aseguró la clínica. Identificó puntos ciegos en la plaza, rutas de escape y defensa. La familiaridad de aquellos gestos le provocó un escalofrío. Elena, superando su miedo inicial, se aferró a la determinación que veía en los ojos de Alex. «Doctor», dijo con voz temblorosa pero firme, «¿qué puedo hacer?» Alex la miró, viendo en ella el espíritu indomable de Punta Serena. Le pidió que alertara discretamente a algunos vecinos de confianza, los pescadores más jóvenes y audaces, el sacristán de la iglesia Manolo, que había sido militar en su juventud. No para luchar, sino para observar, para crear una red de ojos y oídos. En un breve encuentro en la sacristía, el padre Miguel le ofreció a Alex su apoyo incondicional. «La iglesia será refugio para las mujeres y los niños si es necesario, Alejandro», dijo, usando su nombre de pila por primera vez. «La gente está asustada, sí, pero también empiezan a ver una luz de esperanza en tu valentía. A veces la fe necesita un escudo terrenal, y tú podrías ser el nuestro». Pequeños actos de apoyo comenzaron a materializarse.
Alguien dejó una cesta con pan fresco y fruta en la puerta de la clínica. Otro, un viejo pescador, le ofreció un bichero, por si lo necesita, doctor, para mantener a raya a los tiburones. Alex sonrió con tristeza. Los tiburones a los que se enfrentaba eran de otra calaña. La tarde antes de la anunciada represalia, Alex la pasó en una tensa calma, revisando mentalmente cada detalle. Fragmentos de su pasado lo asaltaban. El olor a pólvora y sangre en un quirófano de campaña en algún lugar olvidado de África, el grito ahogado de un compañero caído, el peso de las decisiones de vida o muerte. Se obligó a enfocarse, a canalizar aquel entrenamiento letal hacia un único propósito: proteger. Elena permanecía a su lado, coordinando con sorprendente eficacia la rudimentaria red de vigilancia vecinal. Informó que el navaja había sido visto hablando con un par de hombres desconocidos con aspecto de profesionales, no los habituales matones. Esto preocupó a Alex. El navaja parecía estar subiendo la apuesta, quizás recurriendo a contactos externos. ¿Podría ser que el líder de los lobos negros tuviera más profundidad de la que aparentaba? Esa familiaridad que había sentido, esa sombra de disciplina. La noche cayó sobre Punta Serena como un sudario. El aire estaba cargado de una electricidad palpable. El único sonido era el lejano rumor del oleaje y el chirrido nervioso de los grillos. Entonces, el estruendo. Una docena de motocicletas, sus faros cortando la oscuridad como ojos de bestia, irrumpieron el pueblo, el rugido de sus motores ahogando cualquier otro sonido. Al frente, imponente sobre su Harley Davidson negra, iba el navaja. Se dirigieron directamente hacia la plaza, hacia la Clínica Esperanza. Pero la plaza no era la que esperaban. Estaba más oscura de lo habitual. Siguiendo las instrucciones de Elena, muchos vecinos habían apagado las luces de sus fachadas. Cuando los lobos negros se agruparon frente a la clínica, listos para el asalto, comenzó la sinfonía del caos organizado. Ruidos secos desde los tejados, macetas viejas, trozos de madera, lanzados por manos invisibles, no para herir, sino para desorientar, para romper su cohesión, gritos y silbidos desde diferentes callejones. Los moteros, sorprendidos, empezaron a ponerse nerviosos. Fue entonces cuando Alex se movió. Emergiendo de las sombras de un soportales, se convirtió en un fantasma. Su objetivo no era matar, sino incapacitar, sembrar el desconcierto. Usó el entorno a su favor, los estrechos callejones que anulaban la ventaja numérica, las columnas del kiosco de la plaza para cubrirse y atacar. Sus movimientos eran una danza letal y precisa, aprendida en teatros de operaciones donde un error significaba la muerte. Un golpe certero a la tráquea de un motero que se adelantaba, una luxación de hombro a otro que intentaba agarrarlo, el uso de una barra de metal que había encontrado cerca de unas obras para desviar un ataque con cadena. No había ira en sus acciones, solo una fría eficiencia. Los lobos caían uno tras otro, confundidos, doloridos, sin entender de dónde venían los golpes. El navaja observaba la debacle de sus hombres con una mezcla de furia y una creciente, helada comprensión. Este no era un simple doctorcito. La forma en que se movía, la economía de sus gestos, la precisión de sus golpes, eso era entrenamiento. Entrenamiento de élite. Una rabia fría y un respeto a regañadientes luchaban en su interior. Él también conocía ese lenguaje. «¡Acabad con él!», rugió, pero sus hombres estaban desmoralizados, algunos incluso emprendiendo la huida. Pronto solo quedaron el navaja y dos de sus lugartenientes más leales frente a Alex, en el centro de una plaza sembrada de motos caídas y hombres gimiendo. Los dos secuaces se lanzaron al unísono. Alex los despachó con una brutal elegancia que dejó al navaja momentáneamente paralizado. Uno acabó con la nariz rota contra el suelo de piedra, el otro con una luxación de rodilla tras una barrida impecable. Entonces quedaron solos, Alex y el navaja. El silencio era casi tan pesado como el aire nocturno. «Así que no eres un simple matasanos, doctor?», siseó el navaja, desenvainando su temido cuchillo de monte, la hoja brillando bajo la escasa luz de una farola lejana. «Hay algo en ti, algo que reconozco». «Solo soy un hombre que quiere que dejen en paz a su pueblo, Morales», respondió Alex, su voz tranquila, pero sus ojos eran puro hielo. Se puso en guardia, no como un civil asustado, sino como un profesional. La pelea fue corta, pero de una intensidad salvaje. El navaja atacó con la furia de un animal acorralado, su cuchillo buscando la carne de Alex. Pero Alex era como el agua, fluyendo alrededor de los ataques, desviando la hoja con el antebrazo. La vieja cicatriz pareció tensarse.
usando la propia fuerza del Navaja en su contra. En un momento, el Navaja intentó una finta, un movimiento que Alex reconoció de un manual de combate cuerpo a cuerpo de las fuerzas especiales. La confirmación heló y a la vez enfocó la mente de Alex. Este hombre no era un simple criminal, había sido entrenado. Con un rápido juego de pies, Alex esquivó un tajo mortal, agarró la muñeca armada del Navaja, aplicó una torsión brutal y, con un movimiento que combinaba judo y Krav Maga, lo desarmó. El pesado cuchillo voló por los aires y aterrizó con un chasquido metálico a varios metros. Antes de que el Navaja pudiera recuperarse de la sorpresa, Alex lo proyectó contra una de las robustas mesas de madera de la terraza del café. Con la misma velocidad, recogió el cuchillo de su adversario y, en un movimiento que demostraba una fuerza insospechada, lo clavó con violencia en la superficie de la mesa, atravesando la gruesa cazadora de cuero del Navaja y parte de su mano, inmovilizándolo contra la madera. No era una herida mortal, pero sí dolorosa y, sobre todo, profundamente humillante. «Se acabó, Morales», dijo Alex, su aliento formando nubes en el aire frío de la madrugada. «Punta Serena no es tuya». Los ojos del Navaja, clavados en los de Alex, ya no reflejaban furia, sino una mezcla de dolor, incredulidad y un atisbo de reconocimiento. Tú eres como yo», jadeó, la sangre goteando de su mano empalada. «¿Quién coño eres?» Alex no respondió. Se limitó a mirarlo, y en esa mirada el Navaja vio el reflejo de un pasado que ambos, de diferentes maneras, habían intentado dejar atrás. El amanecer encontró a Punta Serena en un estado de shock, pero también de incipiente liberación. Con el Navaja capturado y la mayoría de sus hombres incapacitados o huidos, la amenaza de los lobos negros se había desvanecido como una pesadilla al despertar. Alex, con la ayuda de Manolo el sacristán y un puñado de pescadores que habían encontrado el coraje para salir de sus casas, mantenía a los moteros restantes bajo control. Elena, incansable, atendía a los heridos leves, tanto a los vecinos que habían sufrido algún rasguño en la confusión, como a los propios lobos. Su rostro mostraba cansancio, pero también una nueva determinación. Con las primeras luces, tal como Alex había previsto, y facilitado con una llamada anónima desde un teléfono de prepago que guardaba para emergencias, llegaron varias patrullas de la Guardia Civil y una unidad de intervención rápida. La presencia de tantos agentes en el pequeño pueblo era algo nunca visto. Se llevaron a El Navaja, quien no opuso más resistencia, y a sus secuaces. Mientras lo subían a un furgón, su mirada se cruzó por última vez con la de Alex. No hubo palabras, solo un entendimiento tácito y sombrío. Días después, la normalidad intentaba abrirse paso en Punta Serena, aunque nada volvería a ser exactamente igual. La clínica Esperanza seguía abierta y el doctor Herrera continuaba su labor con la misma amabilidad de siempre, pero la forma en que la gente lo miraba había cambiado. Había un respeto más profundo, una gratitud silenciosa. Elena le comunicó su decisión. «Doctor, quiero estudiar enfermería de emergencias, quizás algo táctico. Lo que usted hizo me ha abierto los ojos». El padre Miguel, durante la misa del domingo, habló de la valentía que surge en los lugares más inesperados y de cómo una sola persona puede recordar a una comunidad su propia fuerza. No mencionó a Alex por su nombre, pero todos sabían a quién se refería. Alex, de pie en el pequeño muelle al atardecer, contemplaba el mar. Sabía que su pasado nunca lo abandonaría del todo, que Escalpelo siempre sería una parte de él. Pero quizás, solo quizás, podría usar esa parte para proteger, para sanar de una manera diferente. La paz de Punta Serena se había defendido con uñas y dientes, y en el proceso, la comunidad había descubierto algo invaluable, su unidad. La leyenda del Dr. Jaguar, como algunos niños habían empezado a llamarlo en susurros, o el Escalpelo de Punta Serena, como preferían los mayores, apenas comenzaba a tejerse en la memoria colectiva del pueblo, un testimonio de que incluso en el rincón más tranquilo, el coraje podía florecer y cambiarlo todo. Punta Serena ya no era solo un punto en el mapa, era un símbolo de resistencia, un lugar donde el miedo había sido confrontado y vencido, no por un ejército, sino por la determinación de un hombre y el despertar de un pueblo. Cauchien Sangtao Da Wantang. ¿Puede un solo hombre, armado únicamente con su pasado y la determinación de proteger su presente, encender la chispa que despierte a toda una comunidad del letargo del miedo? En Punta Serena, un enclave de cal y sal en la costa andaluza, el doctor Alejandro Alex Herrera
estaba a punto de descubrirlo. El sol de la mañana doraba las fachadas encaladas de Punta Serena, un pequeño y pintoresco pueblo pesquero donde el tiempo parecía mecerse al ritmo de las olas. El doctor Alejandro Herrera, 45 años de edad, aunque aparentaba menos gracias a una disciplina invisible, abrió las puertas de su clínica Esperanza. Vestía una impecable guayabera de lino blanco y pantalones de color caqui, sus gafas de lectura de diseño colgando de un cordón sobre el pecho. Su figura de estatura media y complexión delgada no era imponente, pero ocultaba una sorprendente definición muscular, fruto de un pasado que pocos en el pueblo conocían. Sus manos, cuidadas como las de un cirujano, mostraban nudillos sutilmente engrosados y una vieja cicatriz, apenas perceptible, que serpenteaba por su antebrazo izquierdo, usualmente oculta por la manga. Lo más llamativo eran sus ojos, de un azul acero penetrante, observadores, analíticos. Su rutina era un bálsamo: atender a los ancianos con sus achaques, curar las pequeñas heridas de los niños, escuchar con paciencia las preocupaciones de las madres. Elena Sánchez, una joven enfermera local de 24 años, idealista y eficiente, era su mano derecha. Para ella, y para la mayoría en Punta Serena, el doctor Herrera era un filántropo, un médico retirado de la gran ciudad que había decidido invertir su fortuna y sus conocimientos en este rincón olvidado, buscando quizás una paz que el mundo moderno no ofrecía. Él era un pilar de la comunidad, respetado y querido. Esa mañana, sin embargo, una sombra se cernía sobre la tranquilidad habitual. En la pequeña taberna del puerto, el ancla dorada, entre el aroma a café y pescado frito, los rumores volaban como gaviotas inquietas. Los Lobos Negros de la Sierra, una banda de moteros conocida por su brutalidad y extorsión en los pueblos del interior, habían sido vistos merodeando por la comarca. Su líder, un tal Ricardo Morales, apodado el Navaja por su afición a un intimidante cuchillo de monte que siempre portaba, era una figura temida. El padre Miguel, el anciano párroco del pueblo, con su sotana raída y su rostro surcado de arrugas sabias, intentaba infundir calma. «Dios proveerá, hijos míos. La fe es nuestro mejor escudo». Alex, que había entrado a por su café matutino, escuchaba en silencio. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos, aquellos ojos de acero, registraban cada matiz de preocupación en las voces de los pescadores, cada gesto de temor. Un viejo instinto, adormecido durante años, comenzaba a desperezarse en su interior. Él conocía bien la anatomía del miedo, no solo la del cuerpo humano. Su pasado como cirujano de combate y operativo de los linces ibéricos, una unidad de élite de las Fuerzas Especiales Españolas especializada en operaciones de alto riesgo, le había enseñado más sobre la naturaleza humana de lo que jamás admitiría. Se había retirado prematuramente tras una operación fallida que le costó la vida a varios compañeros y le dejó la cicatriz del antebrazo y otras, más profundas, en el alma. Su nombre en clave había sido Escalpelo. Aquí, en Punta Serena, buscaba redención sanando, no hiriendo. La primera aparición de los Lobos Negros fue una declaración de intenciones. 4 o 5 motos rugientes sin el Navaja al frente todavía irrumpieron en la plaza del pueblo, el corazón de Punta Serena. Recorrieron el perímetro con miradas desafiantes, volcaron con desprecio un par de mesas de la terraza del único café y se marcharon tan rápido como llegaron, dejando tras de sí un silencio cargado de aprensión y el olor acre a gasolina. La paz de Punta Serena había sido oficialmente profanada. Los días siguientes transcurrieron bajo una tensión creciente. Los Lobos Negros volvieron, esta vez para quedarse un rato más. Su objetivo inicial fue don Raúl, el corpulento dueño del Ultramarinos, la buena compra. Le exigieron una cuota de protección. Don Raúl, un hombre orgulloso y trabajador, se negó con vehemencia. La respuesta fue una paliza brutal que lo dejó con varias costillas rotas y el rostro tumefacto. Alex lo atendió en la clínica Esperanza, suturando sus heridas con una precisión que contrastaba con la rabia contenida que sentía. Elena asistía, sus ojos llenos de una mezcla de indignación y miedo. La comunidad estaba horrorizada, pero el terror comenzaba a paralizar cualquier atisbo de resistencia. Fue entonces cuando el Navaja Morales decidió hacer acto de presencia. Llegó a la clínica una tarde, flanqueado por 2 de sus hombres más corpulentos. Su apariencia era la de una pesadilla hecha carne, rostro curtido por el sol y el viento, una larga cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda,
chaleco de cuero gastado sobre una camiseta sin mangas que revelaba tatuajes carcelarios y el emblema de un lobo aullando. Su famoso cuchillo de monte descansaba en una funda en su cinturón. Fingió necesitar una revisión por una vieja herida de bala, una excusa para medir a Alex, para calibrar la resistencia del doctorcito rico del pueblo. «Tiene usted una clínica muy bonita, doctor», dijo el navaja, su voz grave y con un deje de sorna, mientras sus ojos pequeños y astutos recorrían la consulta. Sería una lástima que algo le pasara. Alex, que limpiaba instrumental con meticulosa calma, levantó la vista. Sus ojos azules se encontraron con los del motero. «La clínica está al servicio de quien la necesite, señor Morales, para curar, no para lamentar». La respuesta fue tan serena, la mirada tan directa y desprovista de temor, que el navaja sintió una punzada de extrañeza. No era la reacción que esperaba. «Manos suaves, doctor», observó, mirando las manos de Alex, «pero tiene usted unos ojos diferentes, ojos duros». Se marchó dejando una amenaza velada en el aire y una creciente inquietud en Alex. El navaja no era un matón común. Había algo en su porte, en la forma en que observaba, que a Alex le resultó vagamente familiar, una sombra de disciplina pervertida. La escalada fue rápida. Los lobos negros empezaron a extorsionar a los pescadores, rajando sus redes, saboteando los motores de sus pequeñas embarcaciones si no pagaban el impuesto revolucionario. El padre Miguel intentó mediar, apelando a la conciencia del navaja, pero solo recibió burlas y amenazas. El miedo se apoderó de Punta Serena como una enfermedad. Una noche, 2 miembros jóvenes y visiblemente drogados de los lobos negros intentaron forzar la entrada de la farmacia de la clínica. Buscaban medicamentos controlados. Alex, que se había quedado trabajando hasta tarde revisando historiales, los oyó. La confrontación fue breve y brutalmente eficiente. Antes de que los jóvenes pudieran reaccionar, Alex se movió con una velocidad y precisión que desmentían su apariencia. Un desarme rápido del que llevaba una navaja, un golpe seco a un punto de presión en el cuello del otro. Ambos cayeron, neutralizados, sin heridas graves, pero incapacitados y confusos. Elena, que volvía por algo que había olvidado, presenció la escena desde el umbral, con la boca abierta por el asombro y un terror reverencial. Alex, con una calma escalofriante, simplemente dijo: «Llama a la Guardia Civil, Elena. Diles que ha habido un intento de robo». Los jóvenes, al recuperarse lo suficiente, huyeron despavoridos antes de que nadie pudiera llegar. La noticia de la humillación de sus hombres llegó rápidamente a oídos del navaja. Su furia fue legendaria. Que el doctorcito hubiera sometido a 2 de sus lobos era una afrenta intolerable. Ordenó un castigo ejemplar, la clínica sería saqueada, y el doctor aprendería una lección que no olvidaría. Alex supo entonces que la confrontación directa era inevitable. Su pasado, aquel que había intentado enterrar bajo capas de altruismo y vida tranquila, resurgía con una fuerza implacable. No por elección, sino por necesidad. Comenzó sus preparativos. No eran los preparativos de un médico, sino los de Escalpelo. Aseguró la clínica, identificó puntos ciegos en la plaza, rutas de escape y defensa. La familiaridad de aquellos gestos le provocó un escalofrío. Elena, superando su miedo inicial, se aferró a la determinación que veía en los ojos de Alex. «Doctor», dijo con voz temblorosa pero firme, «¿qué puedo hacer?» Alex la miró, viendo en ella el espíritu indomable de Punta Serena. Le pidió que alertara discretamente a algunos vecinos de confianza, los pescadores más jóvenes y audaces, el sacristán de la iglesia, Manolo, que había sido militar en su juventud. No para luchar, sino para observar, para crear una red de ojos y oídos. En un breve encuentro en la sacristía, el padre Miguel le ofreció a Alex su apoyo incondicional. «La iglesia será refugio para las mujeres y los niños si es necesario, Alejandro», dijo, usando su nombre de pila por primera vez. «La gente está asustada, sí, pero también empiezan a ver una luz de esperanza en tu valentía. A veces la fe necesita un escudo terrenal, y tú podrías ser el nuestro». Pequeños actos de apoyo comenzaron a materializarse. Alguien dejó una cesta con pan fresco y fruta en la puerta de la clínica. Otro, un viejo pescador, le ofreció un bichero, por si lo necesita, doctor, para mantener a raya a los tiburones. Alex sonrió con tristeza. Los tiburones a los que se enfrentaba eran de otra calaña. La tarde antes de la anunciada represalia, Alex la pasó en una tensa calma, revisando mentalmente cada detalle. Fragmentos de su pasado lo asaltaban.
El olor a pólvora y sangre en un quirófano de campaña en algún lugar olvidado de África. El grito ahogado de un compañero caído. El peso de las decisiones de vida o muerte. Se obligó a enfocarse, a canalizar aquel entrenamiento letal hacia un único propósito: proteger. Elena permanecía a su lado, coordinando con sorprendente eficacia la rudimentaria red de vigilancia vecinal. Informó que el navaja había sido visto hablando con un par de hombres desconocidos, con aspecto de profesionales, no los habituales matones. Esto preocupó a Alex. El navaja parecía estar subiendo la apuesta, quizás recurriendo a contactos externos. Podría ser que el líder de los Lobos Negros tuviera más profundidad de la que aparentaba. Esa familiaridad que había sentido, esa sombra de disciplina. La noche cayó sobre Punta Serena como un sudario. El aire estaba cargado de una electricidad palpable. El único sonido era el lejano rumor del oleaje y el chirrido nervioso de los grillos. Entonces, el estruendo. Una docena de motocicletas, sus faros cortando la oscuridad como ojos de bestia, irrumpieron en el pueblo, el rugido de sus motores ahogando cualquier otro sonido. Al frente, imponente sobre su Harley Davidson negra, iba el navaja. Se dirigieron directamente hacia la plaza, hacia la Clínica Esperanza. Pero la plaza no era la que esperaban. Estaba más oscura de lo habitual. Siguiendo las instrucciones de Elena, muchos vecinos habían apagado las luces de sus fachadas. Cuando los Lobos Negros se agruparon frente a la clínica, listos para el asalto, comenzó la sinfonía del caos organizado. Ruidos secos desde los tejados, macetas viejas, trozos de madera, lanzados por manos invisibles, no para herir, sino para desorientar, para romper su cohesión. Gritos y silbidos desde diferentes callejones. Los moteros, sorprendidos, empezaron a ponerse nerviosos. Fue entonces cuando Alex se movió. Emergiendo de las sombras de un soportales, se convirtió en un fantasma. Su objetivo no era matar, sino incapacitar, sembrar el desconcierto. Usó el entorno a su favor, los estrechos callejones que anulaban la ventaja numérica, las columnas del kiosco de la plaza para cubrirse y atacar. Sus movimientos eran una danza letal y precisa, aprendida en teatros de operaciones donde un error significaba la muerte. Un golpe certero a la tráquea de un motero que se adelantaba, una luxación de hombro a otro que intentaba agarrarlo, el uso de una barra de metal que había encontrado cerca de unas obras para desviar un ataque con cadena. No había ira en sus acciones, solo una fría eficiencia. Los lobos caían uno tras otro, confundidos, doloridos, sin entender de dónde venían los golpes. El navaja observaba la debacle de sus hombres con una mezcla de furia y una creciente, helada comprensión. Este no era un simple doctorcito. La forma en que se movía, la economía de sus gestos, la precisión de sus golpes, eso era entrenamiento de élite. Una rabia fría y un respeto a regañadientes luchaban en su interior. Él también conocía ese lenguaje. «¡Acabad con él!», rugió, pero sus hombres estaban desmoralizados, algunos incluso emprendiendo la huida. Pronto, solo quedaron el navaja y dos de sus lugartenientes más leales frente a Alex, en el centro de una plaza sembrada de motos caídas y hombres gimiendo. Los dos secuaces se lanzaron al unísono. Alex los despachó con una brutal elegancia que dejó al navaja momentáneamente paralizado. Uno acabó con la nariz rota contra el suelo de piedra, el otro con una luxación de rodilla tras una barrida impecable. Entonces quedaron solos, Alex y el navaja. El silencio era casi tan pesado como el aire nocturno. «Así que no eres un simple matasanos, doctor?», siseó el navaja, desenvainando su temido cuchillo de monte, la hoja brillando bajo la escasa luz de una farola lejana. «Hay algo en ti, algo que reconozco». «Solo soy un hombre que quiere que dejen en paz a su pueblo, Morales», respondió Alex, su voz tranquila, pero sus ojos eran puro hielo. Se puso en guardia, no como un civil asustado, sino como un profesional. La pelea fue corta, pero de una intensidad salvaje. El navaja atacó con la furia de un animal acorralado, su cuchillo buscando la carne de Alex. Pero Alex era como el agua, fluyendo alrededor de los ataques, desviando la hoja con el antebrazo. La vieja cicatriz pareció tensarse, usando la propia fuerza del navaja en su contra. En un momento el navaja intentó una finta, un movimiento que Alex reconoció de un manual de combate cuerpo a cuerpo de las fuerzas especiales. La confirmación heló y a la vez enfocó la mente de Alex. Este hombre no era un simple criminal, había sido entrenado.
Con un rápido juego de pies, Alex esquivó un tajo mortal, agarró la muñeca armada del navaja, aplicó una torsión brutal y, con un movimiento que combinaba judo y Krav Maga, lo desarmó. El pesado cuchillo voló por los aires y aterrizó con un chasquido metálico a varios metros. Antes de que el navaja pudiera recuperarse de la sorpresa, Alex lo proyectó contra una de las robustas mesas de madera de la terraza del café. Con la misma velocidad, recogió el cuchillo de su adversario y, en un movimiento que demostraba una fuerza insospechada, lo clavó con violencia en la superficie de la mesa, atravesando la gruesa cazadora de cuero del navaja y parte de su mano, inmovilizándolo contra la madera. No era una herida mortal, pero sí dolorosa y, sobre todo, profundamente humillante. «Se acabó, Morales», dijo Alex, su aliento formando nubes en el aire frío de la madrugada. «Punta Serena no es tuya». Los ojos del navaja, clavados en los de Alex, ya no reflejaban furia, sino una mezcla de dolor, incredulidad y un atisbo de reconocimiento. Tú eres como yo», jadeó, la sangre goteando de su mano empalada. «¿Quién coño eres?» Alex no respondió. Se limitó a mirarlo, y en esa mirada el navaja vio el reflejo de un pasado que ambos, de diferentes maneras, habían intentado dejar atrás. El amanecer encontró a Punta Serena en un estado de shock, pero también de incipiente liberación. Con el navaja capturado y la mayoría de sus hombres incapacitados o huidos, la amenaza de los lobos negros se había desvanecido como una pesadilla al despertar. Alex, con la ayuda de Manolo el sacristán y un puñado de pescadores que habían encontrado el coraje para salir de sus casas, mantenía a los moteros restantes bajo control. Elena, incansable, atendía a los heridos leves, tanto a los vecinos que habían sufrido algún rasguño en la confusión como a los propios lobos. Su rostro mostraba cansancio, pero también una nueva determinación. Con las primeras luces, tal como Alex había previsto, y facilitado con una llamada anónima